¿Cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo de esta charla es que nosotros a través de la oxigenación, la ventilación, la vía aérea básica y la ventilación no invasiva, intentamos mantener oxigenados los órganos sensibles a la isquemia, como es el cerebro y el corazón, para evitar causar un daño adicional al que la enfermedad de base trae. Eh, Ese es el objetivo fundamental de dar buena oxigenación, buena ventilación y manejar todo lo que es ventilación no invasiva y vía aérea básica, para proteger principalmente, entre otros órganos, el cerebro y el corazón. Y que no venga por un edema agudo de pulmón, un EPOC agudizado y termine con una ACV, con otro tipo de afecciones provocadas por la hipoxia. ¿Cuál es la diferencia entre oxigenación y ventilación? Este es un concepto importante, poder diferenciarlos, porque son cuestiones distintas. Por un lado, la oxigenación va a depender de la hematosis. O sea, ¿qué es la hematosis? Es el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Y para que haya hematosis va a haber, por un lado, tiene que haber un corazón que bombee sangre y que genere la circulación pulmonar, y por el otro lado un alveolo que le llegue el oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno, todo lo que sería los gases que están dentro del pulmón. Esa unidad alveolar es lo que hace la hematosis y es lo que genera que el oxígeno después se intercambie en las células y se oxigenen los tejidos. Es diferente de la ventilación. La ventilación va a depender de la expansión torácica y de las presiones transpulmonares. Entonces, cuestiones que me van a afectar la oxigenación puede ser el edema agudo de pulmón, porque voy a tener líquido dentro del alveolo, una telectasia, o sea, va a haber muchas cosas que me van a generar la alteración de la oxigenación y de la hematosis. Y por otro lado, si yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva con un tórax más rígido, lo que me va a estar afectando es la ventilación, lo mismo una fibrosis pulmonar. ¿Qué me sirve? O sea, o que yo que puedo sacar de estos dos conceptos diferentes, que yo manteniendo una vía aérea permeable con un corazón latiendo y administrando oxígeno, sin dar soporte en la ventilación, la hematosis va a ocurrir igual, siempre y cuando llegue el oxígeno. Esto para lo que es vía aérea avanzada es un concepto importante porque nos va a permitir un montón de herramientas terapéuticas. Y bueno, y la ventilación es todo lo que ayuda a ese movimiento respiratorio que facilita, digamos, el ingreso de oxígeno y todas esas cuestiones. Si algo no se entiende, frénenme, pregúntenme, no hay problema. Ahora, la pregunta que se han hecho es, ¿cuál es mi presión arterial de oxígeno objetivo y cuál es mi saturación de oxígeno objetivo en un adulto? Esto lo saqué de una guía que hizo la Sociedad Americana de Cuidados Respiratorios, en el cual es una revisión bibliográfica, una evaluación de la disponibilidad de evidencia para responder a esta pregunta. Yo tengo dos formas de brindar oxígeno. Una es una forma convencional, en la cual voy a buscar presiones arteriales de oxígeno mayores a 150, en los cuales yo lo puedo medir por presión arterial de oxígeno o por saturación, y por saturación voy a llegar a 97, 100%. Eso sería una forma convencional. Yo pongo oxígeno y bueno, que llegue al 100% de saturación. Y una forma conservadora en la cual yo voy a tratar de buscar una saturación objetivo entre 94 y 98, con una presión arterial de oxígeno entre 70 y 100. Bueno, esto es lo que se plantea. ¿Qué es mejor? ¿Dar oxígeno a pasto o
ser más conservador en el tratamiento de oxígeno. ¿Se entiende, no? El planteo. Bueno, para eso se basaron en un ensayo clínico, digamos, lo cual es un nivel de evidencia alto si está bien hecho, obviamente, en el cual fue publicado en la asociación, en la revista de la Asociación Americana de Medicina, en el cual se evaluó esto. En una unidad de cuidados intensivos se puso personas con un tratamiento de oxígeno conservador y otras personas con un tratamiento de oxígeno convencional. ¿Qué resultados arrojó? Ahora vamos a traducir un poquito los números. A favor del tratamiento conservador hubo una disminución de la mortalidad, en el cual si lo llevamos a reducción de riesgo absoluto, o sea, el riesgo relativo más el riesgo basal de las personas, se traduce en un 0,086, el cual no parece mucho, pero es mucho, y ahora deben 2 segunditos que ahí les cuento el porqué. Bien. ¿Por qué? Un 0,086 de reducción de riesgo absoluto significa un 1,4% de disminución de mortalidad en personas que tenían un tratamiento conservador de oxígeno. Si lo vemos en términos de riesgo relativo, el cual magnifica un poco el riesgo porque significa la diferencia de riesgo entre los dos grupos, o sea, entre el que usó el oxígeno conservador y el oxígeno convencional, a favor del oxígeno conservador, del tratamiento de oxigenoterapia conservadora, hubo una mortalidad menor, o sea, murieron un 43% menos que en aquellos que usaron el tratamiento convencional de oxígeno. O sea, son números bastante significativos, digamos, a favor del tratamiento conservador. Entonces, esto nos empieza a hacer ver que dar más oxígeno no siempre es mejor, por lo menos en estos casos. Por otro lado, también disminuyó los episodios de shock, de falla hepática y de bacteriemia. O sea, aquellas personas que tenían el tratamiento conservador, una saturación entre 94 y 98%, tuvieron menor mortalidad, menos cantidad de episodios de shock, menos falla hepática y menos bacteriemias. Esto se hizo en una unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, hay otro estudio que también se evaluó, digamos, es un estudio observacional en el cual se evaluó el rango óptimo de oxígeno y tiene una conclusión similar al estudio anterior. Se evaluó que una saturación de oxígeno entre el 94 y 98% permitió también disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. ¿Vamos bien? Si no, frénenme, ¿eh? Bien, ahora, en todos los pacientes vamos a dar el mismo rango de saturación. Ustedes me podrán decir, no, en el EPOC damos menos. Bueno, ¿qué dice del EPOC? La revista de medicina austríaca, en el año 2007, presentó un ensayo, digamos, un ensayo clínico, el cual evaluaron brindar a los pacientes con EPOC una fracción inspirada de oxígeno de 28% o una fracción inspirada de oxígeno mayor al 28%. ¿Cómo lograron esto? Dando 2 litros por minuto de oxígeno con cánula nasal o 4 litros de oxígeno por minuto. Y ahí está relativamente más de 0,28 menos a 0, igual a 0,28. En aquellos pacientes que le administraban 4 litros por minuto de oxígeno, demostró que tenían mayor estadía
mayor necesidad de ventilación no invasiva, o sea, de progresión a ventilación no invasiva, y mayor admisión en unidad de terapia intensiva en pacientes con EPOC que le dieron 4 litros por minuto de oxígeno. Ahora, ¿cómo se puede lograr una fracción inspirada de oxígeno del 0,28? Por un lado, podemos dar una oxigenoterapia 2 litros por minuto con la cánula nasal, y por el otro lado, podemos usar una máscara tipo Venturi, la valvulita amarilla, que ahora la vamos a ver, a 4 litros por minuto genera una fracción inspirada de 28%. Bien. ¿Y cuál sería la saturación objetivo, digamos, de, un paciente POC? Se evaluó que es entre el 88 y 92% lo que se tiene que buscar. O sea, yo no puedo buscar un 98, una saturación de oxígeno del 100, que ya habíamos visto que no, sino que lo que tengo que buscar es una saturación objetivo entre 88 y 92%. Eso demostró disminuir la mortalidad en pacientes EPOC. Bien. Estas son las máscaras Venturi, ¿no? El amarillo genera un 28% de saturación de FIO, de fracción inspirada de oxígeno, el celeste un 24%, el blanco un 31%, el verde 35%, 40% el rosa y 50% la naranja. Ahora en infarto, ¿qué pasa en infarto? Yo tengo un paciente, sea EPOC o no EPOC, que está infartado. No se encontró impacto en la mortalidad en la administración de oxígeno suplementario si yo no tengo signos de hipoxemia. O sea, si el paciente satura adecuadamente, no es necesario ponerle oxígeno a un paciente infartado. Siempre hay que buscar la saturación objetivo en un paciente que no tiene ninguna enfermedad de base pulmonar, 94-98%, y en un paciente que tiene un EPOC, voy a buscar la saturación de 88 a 92%. En una persona infartada es esto. Bien, ahora, ¿qué pasa? Puede haber que yo tenga personas o pacientes que requieren una fracción inspirada de oxígeno mayor o igual a el 70%, o sea, una FIO de 0,7, que es altísima. Acá no hay muchos datos bibliográficos o ensayos o evidencia que vea bien qué hacer. Entonces acá es donde entran los comités de expertos. En este caso, el comité de expertos, que sería un nivel de evidencia C, digamos, lo que evaluó que yo acá se puede permitir una saturación de oxígeno entre 88 y 93%. En aquellos que tengan una FIO igual o mayor al 70, o sea, una FIO de 0,8, son fracciones inspiradas de oxígeno muy altas. En estos pacientes, con que llegue a 88, es aceptable, digamos, por la condición del mismo paciente. Bien, en resumen, todo lo que es la administración de oxígeno, esto es el cuadrito, sería, si el paciente requiere oxígeno, voy a buscar un rango de 94 a 98 por saturometría o una presión arterial de oxígeno entre 70 y 100. En aquellos que tienen EPOC o restricción pulmonar, voy a buscar un 88 a 92% con un rango de presión arterial de oxígeno de 55 a 75 milímetros de mercurio. Y en aquellos que tengan una FIO o requieran una fracción inspirada de oxígeno de 0,7, yo voy a buscar un rango de oxigenación entre 88 y 93%. Cuando yo ingresé al hospital, vi que no había humidificador en ningún lado, ¿no? Que se había sacado los humidificadores de oxígeno para todo. Y me quedó la duda, porque yo venía de un lugar
en el cual usábamos el humidificador habitualmente. La evidencia actual no demuestra, o sea, no hay datos ni de que tiene el humidificar el oxígeno tenga efectos beneficiosos, o sea, clínicos no está demostrado, ni tampoco efectos adversos. O sea, no genera ni más neumonía, no hay algo demostrado, ni para bien ni para mal. Lo único que se demostró es en el confort del paciente. O sea, y lo que sugiere la evidencia actual es que si yo voy a dar más de 4 litros de oxígeno por minuto, lo debería humidificar para que lo pueda tolerar mejor. Pero también es un nivel de evidencia bajo, no es algo contundente, digamos, un tipo C, o sea, algo de opinión. Bien, y ahora la máscara con reservorio. Acá también hay otra cuestión que me ha surgido en el hacer de la guardia, digamos, que me han preguntado cuántos litros tengo la máscara con reservorio. O sea, si la tenía a muchos litros de oxígeno, pocos litros de oxígeno, lo cual es un error conceptual, porque el concepto de máscara con reservorio es que la máscara siempre esté llena. No importa los litros que tenga, en general con 7-8 litros por minuto se infla la bolsita, pero no importa si con 10 la tengo que inflar o con 12, no me cambia nada porque lo que hace es una concentración de oxígeno y genera fíos próximas al 90%, o sea, una fío muy alta, una máscara con reservorio. Pero bueno, es indistinto si tiene 7, 10, 11 litros. Lo importante es que no esté colapsada la bolsa porque eso es administrar correctamente una máscara con oxígeno con máscara con reservorio. Bien, y acá tenemos un cuadrito final con la fracción inspirada que me da cada dispositivo, las máscaras Venturi que tienen las distintas válvulas, la cánula nasal, que a 1 litro da un 24% de fío, a 2 litros 28, a 3 litros 32, a 4 litros 36, 5,40, 6,44, y después la máscara con reservorio, si tiene válvula que evita la reventilación o no, puede modificar un poquito, pero en general está arriba del 60%. Ari, voy a hacer una pregunta. Sí, Porque en líneas generales, en mi caso, yo jamás usé una máscara Venturi. La Venturi no la usé jamás. Ni creo que el tiempo que estoy trabajando vi a una sola persona colocar una Venturi desde que estoy laburando en la guardia. sí. ¿Cuál sería el mecanismo de utilización? Vos, primera línea, usás la cánula, después la Venturi, o no entiendo eso con la Venturi, ¿entendés? Depende tu objetivo, ¿no? Vos lo que te vas a plantear primero si tenés un problema de oxigenación o de ventilación. Bien, Acá estamos centrándonos en los problemas de oxigenación. El paciente ingresa hipóxico. Yo lo que tengo que tener es claro la saturación objetivo que voy a buscar o la presión arterial de oxígeno que voy a buscar y después veré el dispositivo. bien, Si yo tengo un paciente que no tiene enfermedad de base pulmonar o algo que me pueda alterar todo lo que es el sistema respiratorio, yo bien, voy a tener un objetivo de 94-98% de saturación, que tengo que ver cómo lo llevo a cumplir. Si lo cumplo, digamos, con cánula nasal, con máscara con reservorio, toda esa cuestión, hasta que se subsana el problema de base que le generó la hipoxia, ¿no? bien, Si yo tengo un paciente POC, no puedo buscar esa saturación objetivo porque demostró que aumenta la mortalidad. claro. Entonces yo lo que tengo que plantearme, bueno, necesito una saturación X, 91% le quiero generar, o 92%. Entonces yo voy a ver qué dispositivo puedo usar. Si tengo una cánula nasal, la pongo a bajo flujo, 2 litros. Mm. Con eso teóricamente voy a obtener saturaciones aceptables en un primer momento, ¿no? Todo en caso que el paciente responda con el oxígeno o responda Eh, al tratamiento. Exactamente. Acá
en este primer planteo es eso, es buscar la oxigenación mediante los dispositivos que generan, digamos, que tenemos en la guardia para administrar oxígeno. Bueno, No básicamente necesitamos, entonces si el paciente ya responde a la cánula, a máximo lo vamos a poner 2 litros, decís. máximo vos vas a buscar una saturación objetivo o una presión arterial de oxígeno. Bien. Entonces, ese es tu, el concepto que tenemos que ir reviendo. Yo no puedo tener un paciente saturando al 100 en una guardia, porque eso puede tener 300 de PO2, 150, 200 de PO2, y eso genera, o se ha estudiado, que aumenta la mortalidad, genera bacteriemias, todo lo que vimos hace un ratito. Entonces yo como objetivo no puedo plantearme estar 100%. No, está re bien el paciente, está al 100%, porque estoy generando un daño en ese administrar oxígeno. Entonces yo digo, no, más del 98 no lo voy a tener. O es de POC, yo voy a buscar 92 como máximo, 93, ¿se entiende? Sí. Entonces con eso voy a ir viendo los dispositivos que tengo, que ahora vamos a hablar también de la ventilación no invasiva. Pero bueno, Ari, si sí, querés, hago un aporte por lo que preguntaba acá el compañero. Lo que se dice en las guías es que vos lo que buscás es que tenga la saturación que vos querés, o sea, o la saturación aceptable, que en este caso podría ser, como dice Ari, entre 90 y 93 el EPOC, y quizás un paciente que no tiene EPOC con que sature 94, 95 estaría bien, con la mínima cantidad de fracción de oxígeno que vos le puedas dar. O sea, si vos con 2 litros lográs esa saturación objetivo, que tiene que ser 93, 94, no le tenés que dar más. Porque lo que, como dijo recién Ari, haces hiperoxia. La hiperoxia es dañina principalmente para el sistema nervioso central y después para otros órganos. Y aparte te aumenta la CO2 y el paciente va a empezar, digamos, con sintomatología quizás neurológica en algún punto, depende, ¿no? Pero por ahí, para entender eso, es lo mínimo que vos le podés dar. O sea, si vos con un ibuprofeno de 600 se te pasa el dolor de cabeza, no te tomás 3 ibuprofenos, te tomás 1. Acá es lo mismo, si vos le pones 2 litros y el paciente ya responde, bien. Si vos le pones 2 litros y el paciente sigue saturando 90 o 91 y vos querés que sature 94, le pones 3. Si con 3 litros saturó 94, listo, corto ahí. Es como que es la menor cantidad con la que logre la saturación objetiva. Capaz que es una estupidez la que voy a preguntar, pero sería primero en forma escalonada, cánula, Venturi, máscara. Sí, está bien. Máscara simple y máscara Venturi te van a dar lo mismo, depende qué Venturi uses. Pero sí, la reservorio es la última interfase que vas a usar. Primero usas la cánula y después pasas a las máscaras Venturi, que tenés varios porcentajes. Y si no, una máscara simple, que por ahí en el Conviene usar la máscara, perdón, la bigotera hasta una determinada cantidad de oxígeno o lo mandamos, porque en líneas generales lo que se hace en la guardia es la cánula hasta 5, pasa a 5, vamos a la máscara de reservorio. Está bien, es eso. Hasta 6 litros usás la cánula nasal, porque es lo que más o sea, más de 6 litros no te va a entregar más fío. Y una vez que está la cánula nasal a 6 litros y el paciente no logra la saturación que vos querés como objetivo, pasas a una máscara. Bien, listo.